Vamos a seguir con el gobierno de la iglesia y hablar de los oficios de la iglesia. Nos faltó uno de la semana pasada. Brevemente vamos a repasar, me gusta la definición que dio el Dr. Wayne Grudem sobre el oficio cuando hablamos del gobierno de la iglesia local. Así que vamos a leerlo de nuevo. ¿Okay? Dice el Dr. Wayne Grudem acerca de los oficiales de la iglesia, que un oficial de la iglesia es alguien que ha sido reconocido públicamente como teniendo el derecho y responsabilidad de realizar ciertas funciones para beneficio de toda la iglesia. ¿Okay? Es alguien que ha sido reconocido públicamente por su buen testimonio por medio de la iglesia para tener ciertas responsabilidades bíblicas dentro de la iglesia. ¿Okay? Con eso en mente hemos hablado del ministerio o el oficio del apóstol. Y amados, ¿existen apóstoles con el título que tenían los apóstoles en el primer siglo hoy en día? No. Tal vez alguien existe con el ministerio de ser enviado, ¿verdad? Pero el título de autoridad no está presente bíblicamente. Y hablamos de los ancianos. Eso fue otro oficio que hablamos en la iglesia, un reconocimiento de responsabilidad. Y el anciano es un pastor o un obispo, ¿verdad? Es alguien que está pastoreando la congregación. Y por cierto, algo que más o menos mencioné la semana pasada, yo cuando leo las escrituras veo que la Biblia enseña una pluralidad de ancianos, no un anciano o un pastor en la iglesia. Yo sé que cuando comienza una congregación tal vez va a comenzar con un anciano, pero la Biblia enseña una pluralidad. En Hechos 14:23, Pablo y Barnabás están plantando iglesias, y algo interesante de Hechos 14:23 dice que constituyeron ancianos en cada iglesia, plural. Entonces, y usted puede citar eso, Hechos 14:23. En otras palabras, cuando Pablo fundaba una iglesia, él buscaba establecer una pluralidad de ancianos dentro de una iglesia local. Tito 1:5, ¿verdad? Hemos estado estudiando la epístola de Tito. Pablo le dice a Tito en el versículo 5 del capítulo 1, Tito, establece ancianos en cada ciudad. Eso fue lo que te mandé a hacer. En otras palabras, y podemos ver más, pero lo que quiero decir es que bíblicamente mis observaciones y las observaciones de muchos es que debe de haber más de un pastor, un equipo pastoral cualificado en la iglesia. Eso no significa que no hay un líder principal, es decir, alguien que toma el peso mayor de enseñanza, pero debe de haber un equipo para que hayan dones diversos, consejos diversos, y para que se llamen a cuentas, ¿verdad? Es decir, cuando el pastor necesita ser llamado a cuentas, los otros pastores, los otros ancianos pueden llamar a ese pastor o viceversa a cuentas en su vida personal, en algo que dijo, o aconsejar a uno al otro a hacer las cosas mejores. ¿Hace sentido? Okay. Y hablamos de eso la semana pasada, pero también hoy vamos a dedicar un tiempo a hablar de diáconos. Y yo sé que hay un poco de debate si esto es un oficio o no. Hay algunos que dicen, esto no es un oficio, algunos dicen, sí, es un oficio. Mi pensamiento sobre esto es que parece ser un oficio. Y la razón que digo esto es que si voltea usted a 1 Timoteo 3, después de que el apóstol Pablo le dice a Timoteo las calificaciones de los ancianos, en el versículo 8 le dice las calificaciones de los diáconos. Y me pregunto por qué hay calificaciones sin los oficios. ¿Me explico? En otras palabras, no es un oficio de pastorear y no son un oficio de ser líderes, en el sentido de pastores y ancianos, pero sí es un oficio, parece ser, de ser reconocidos como siervos públicos. Pero con eso en mente vamos a hablar de la diaconía, el oficio o el ministerio de diaconía. Con eso le voy a dar una definición breve de diáconos. Diáconos, si usted quiere aprender una palabra griega hoy, diga conmigo diáconos. Y mira, ya está hablando griego. Diáconos, la palabra viene del original. Cuando usted lea la palabra diácono en 1 de Timoteo 3, literalmente en el griego es diácono, y así se dice, diácono. Entonces, la definición básica de diácono es servidor, ministro
o ayudante. Ayudante. Se refiere a un ayudante de alguien. En el primer siglo se usaba bastante para un ayudante que ayudaba a servir a mesas. Pasaba por mesas sirviendo, ayudando, ¿verdad? Okay. So, un diácono, la definición básica es servidor, ministro, ayudante. Alguien que ayuda a alguien. En esta manera, todos somos diáconos, porque todos somos siervos, ¿verdad? Todos somos siervos y ministros. Ministro y siervo significa lo mismo. Ministros del Señor Jesucristo. Si usted vino y puso fe en el Señor Jesucristo, entregó su vida a Jesús, usted es un siervo y un ministro. Y en esa manera es un diácono, todos. El pastor es un diácono, los ancianos son diáconos. En esa manera, generalmente hablando, todos somos siervos y ministros. Eso es importante para poder entender el ministerio, por decir, oficial de diaconía. ¿Okay? Diáconos también puede tener otro significado en el Nuevo Testamento, y ese es el significado y el oficio que vamos a hablar esta noche. Diáconos también se puede referir a un siervo de la iglesia de buen testimonio que se le ha encomendado ciertas responsabilidades específicas bajo el liderazgo pastoral de los ancianos, con el propósito de que los ancianos se dediquen a sus prioridades pastorales de enseñanza y oración. ¿Okay? Diáconos también se puede referir a un grupo públicamente reconocido por la iglesia por su buen testimonio. En otras palabras, por dar buen testimonio, se le puede entregar ciertas responsabilidades adicionales para ayudar a los ancianos en su misión y la misión de todos de hacer discípulos. Pero en hacer discípulos se lleva primordialmente la enseñanza bíblica, la predicación, el estudio, la enseñanza y la oración. Pero sabemos que eso no es todo lo que se hace dentro de una iglesia local. Se lleva mucho. Y para que los ancianos puedan llevar su misión a cabo y su responsabilidad, los demás congregantes, los demás feligreses también tienen responsabilidades. Y entre esas responsabilidades surge un grupo especial, por decir, de siervos, diáconos, pero diáconos reconocidos por la iglesia para ser servidores de la iglesia, con responsabilidades específicas. Ahora, muchos teólogos piensan que la diaconía, como la conocemos en el Nuevo Testamento, encuentra sus orígenes en Hechos 6. Yo pienso que sus orígenes se encuentran en el Antiguo Testamento, porque recordamos que los levitas eran servidores del templo y del tabernáculo, e inclusive había servidores afuera de la tienda de donde se juntaban, y esos servidores hacían diversos ministerios. La diaconía en cierta manera tiene sus raíces desde el Antiguo Testamento, de gente que ayudaba a los que enseñaban y a los que estaban encargados de los sacrificios, etcétera, etcétera. Pero vamos a considerar Hechos 6 porque es un buen ejemplo del ministerio de diaconía. Lo invito a que vaya a Hechos 6 y vamos a empezar con el versículo 1. ¿Estamos juntos? Hechos 6, versículo 1 dice: en aquellos días, como estaba creciendo el número de los discípulos, hay muchos discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Obviamente los cristianos se están convirtiendo de judíos y griegos, y también judíos y griegos mezclados, ¿verdad? Entonces hay una murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron, los 12 es una referencia a los apóstoles, a los que son ancianos enseñando en este contexto también. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y esa palabra servir es el origen, tiene su raíz en la palabra diácono. ¿Okay? Dice servir a las mesas. Versículo 3: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo.
y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Eso es Hechos 6. 6. Sí, Hechos 6. Yo lo había leído. Entonces, lo que vemos que está pasando en el contexto es que los discípulos, en particular aquí los apóstoles, están enseñando, están predicando y se están convirtiendo la gente. Muchos discípulos se están añadiendo a la iglesia. Y al añadirse a la iglesia parece ser que hay un poco de controversia. ¿Cuál es la controversia, hermano Celestino, que está ocurriendo dentro de la iglesia? Que están desatendiendo a los clientes, a las viudas de los clientes. ¿Sí? A las viudas, parece ser que las viudas que son, hay unas viudas en particular, las que son mezcladas de judío y griego, no se están atendiendo en la misma manera que las primordiales o las que estaban al principio. Y pues los ancianos están predicando y enseñando y no están completamente atentos a todo esto, porque hay bastante hermanos, ¿verdad? Entonces traen este dilema, este conflicto a los ancianos, y los ancianos dicen, pues nosotros necesitamos seguir el ministerio pastoral, el ministerio de enseñanza. Y la solución es, ¿cuál es la solución? Hermana Gladys, ¿cuál es la solución a este conflicto? Encontrar personas que puedan atender a esos detalles. Sí, sus servidores, ¿verdad? Que puedan asistir a esto. No van a servir en el ministerio de enseñanza. Tal vez no es que no puedan enseñar, pero su ministerio en este caso no va a ser de enseñanza, sino de servir a estas necesidades prácticas. Esas necesidades prácticas. Pero, hermano Félix, ¿vamos a escoger a nuestros mejores amigos para tener esta responsabilidad? No. No. ¿Qué es lo que leemos en la Biblia, hermana Esther? ¿Cómo debe de verse en este caso? ¿Qué tipo de líder debe de ser? Ajá. Exactamente. Entonces están buscando a alguien de buen testimonio, alguien que está lleno del Espíritu Santo, alguien que es maduro en la fe, alguien que cuando tú lo veas a este siervo, digan, este siervo ama a Jesús, conoce a Jesús y está siendo ejemplar dentro de la vida de la iglesia local. ¿Hace sentido? Entonces ellos van a ayudar en este ministerio. Ahora regresemos a Hechos 6, versículo 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, note esa palabra eligieron, la idea aquí es que tuvieron un tipo de voto los ancianos y juntamente con la congregación, esto es un ministerio que hicieron juntos, los ancianos dieron los requisitos, ¿verdad? Y luego ellos escogieron entre ellos cuáles iban a ser. Entonces ellos eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quien orando les impusieron las manos. Esto es otro indicador que tal vez había un oficio, por decir, de siervos. ¿Se hace sentido? Porque aquí lo están reconociendo, están orando por ellos públicamente y se están reconociendo como gente, hermanos servidores, que tienen específicas responsabilidades para poder llevarlas a cabo dentro de la iglesia local. ¿Hace sentido? Ahora, con esto en mente, mira el versículo 7, que esto es una clave. Versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Hay mucho que decir aquí, pero lo que quiero que veamos es, después de que hicieron eso, ¿qué siguió sucediendo en la iglesia? Hubo más. Amén. Mire esto, en el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros tiene una función y una responsabilidad. Ahora, los diáconos tal vez no van a tener la responsabilidad de pastorear y enseñar, pero tienen la misma misión de hacer discípulos, ¿verdad? Ninguno es mejor que el otro. Los ancianos no son mejor que los diáconos no son mejor. Todos somos siervos, pero tenemos responsabilidades distintas con una misión de hacer discípulos. En otras palabras, todos estamos trabajando juntos con el propósito de que el mundo conozca a Cristo y vamos a instruir a los que vengan a Él, y los estamos haciendo juntos, pero de diversas maneras. ¿Hace sentido? Somos un equipo juntos, con diversas responsabilidades. ¿Okay?
Aunque muchos teólogos ven este Hechos 6 como los comienzos de la diaconía, como les mencioné, es importante recordar que el tabernáculo siempre tuvo servidores con ciertas responsabilidades para asistir a los ministros con otras responsabilidades importantes para el pueblo. Si lee el Antiguo Testamento, siempre habían ministros diversos para ayudar en la diversidad de trabajos que había en la iglesia, o en ese caso en el templo. ¿Hace sentido? Okay. Con eso en mente, vamos a hablar de la función del diácono. La función del diácono. La función del diácono es llevar a cabo los servicios prácticos y específicos que sean requeridos dentro de la iglesia local, bajo el liderazgo pastoral de los ancianos, con el propósito de que los ancianos se puedan dedicar a sus prioridades pastorales de enseñanza y oración. Con eso en mente usted dice, pues eso no me dice mucho, pero esta es la idea. La Biblia no dice mucho acerca de los trabajos específicos. Yo creo es porque la iglesia local va a tener diversas necesidades específicas, cada una de ellas. Van a tener algunas que son general, ¿verdad? Pero cada iglesia usted va a notar que va a tener una necesidad específica en esa congregación que tal vez la otra congregación no tenga, ¿verdad? En Hechos 6 vemos una necesidad específica. Las viudas no están siendo atendidas correctamente. Esa fue la necesidad. Por lo tanto, se necesitaba siervos reconocidos para atender esa necesidad. Tal vez en la comunidad cristiana de Tacoma o en la iglesia donde se encuentre usted local, haya necesidades específicas, haya un banco de comida o estén dando con una cena en la semana, visitas, una diversidad de cosas, y dependiendo de la necesidad de la iglesia van a surgir ciertas responsabilidades que requieren a varones y a mujeres, y vamos a hablar más de eso, que puedan servir en este ministerio con buen ejemplo. ¿Okay? Ahora, ¿cuáles son algunos ejemplos tal vez hoy en día de esto? ¿Okay? Voy a dar una lista breve, pero mientras estamos dando esta lista, tal vez se le ocurre algo en su mente y vamos a dar la oportunidad de que usted comparta algo similar. ¿Hace sentido? Vamos a ver unos ejemplos. Atender a las viudas de las cuales eran desatendidas en la distribución diaria. Pues es un buen ejemplo, ¿no? Hechos 6. Pero hoy en día podemos ver, hay viudas en la iglesia. Y las viudas, amados, no sé si saben, están en necesidad. Están en necesidad. Su fuerza no es igual. El esposo que estaba ahí ya no está. Cuando se necesita cambiar una luz, yo lo he escuchado, no pueden subirse a una silla o no pueden levantar su mano por artritis o etc. Hay muchas cosas que ya no pueden hacer. Y hay más que hablar sobre eso. Bíblicamente sus hijos en 1 Timoteo deben de ser los primeros a ayudar. Pero la iglesia también juega una parte en eso. Pero los ancianos, esta necesidad tan grande, como vemos en Hechos 6, no pueden estar primordialmente ahí. No es que nunca estén ahí, pero no pueden estar ahí todo el tiempo porque va a afectar su ministerio pastoral. Por lo tanto, eso significa que debe de surgir dentro de la iglesia siervos con buen testimonio y ejemplo para ayudar en estas áreas. Eso es un ejemplo. Otro, distribución diaria para los necesitados de la iglesia local. A veces sucede que en la iglesia local ha ocurrido en nuestra vida, y estoy seguro en la iglesia local donde usted vaya, donde un hermano se lastimó, ¿verdad? O ya no puede trabajar y hay necesidad. En ese caso sería sabio que haya alguien que pueda apoyarlos en esas áreas, o sea con comidas o ofrendas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Eso es otra cosa que puede hacer un diácono, ¿verdad? Hacer visitas a los enfermos o a un hermano desanimado, un hermano que necesita una palabra de consuelo. También finanzas y vamos a suponer los ancianos no es que no miren o supervisen las finanzas, pero debe de haber tal vez alguien que cuente las finanzas, tome orden de los documentos o el historial o etcétera, etcétera. La función que nosotros hoy conocemos como secretario, ¿verdad? Esto es un ministerio que los ancianos no pueden, es mucho trabajo eso, hermanos.
Es trabajo mantener un record, ¿verdad? De todas estas cosas, ¿verdad? También piense en el ministerio que es distinto al anciano, un ministerio que no es pastoral, uno que no es primordialmente la responsabilidad de enseñanza, no es que nunca enseñe, pero primordialmente no es la enseñanza y predicación. Vienen a la mente ciertos ministerios a los niños, tal vez, adicionales, tal vez un ministerio adicional a los jóvenes, etcétera, etcétera. Y cuando digo adicional, digo, ellos son parte de la iglesia y los pastores tienen la responsabilidad de pastorearlos a ellos también. Pero tal vez hay cosas extra que podemos hacer para llegar a sus necesidades diversas, ¿verdad? Y en ese caso, pues pueden ayudar siervos fieles a ayudar en esas áreas, ¿verdad? Limpieza y preparación, ¿verdad? Para la predicación de la palabra, para la enseñanza. Hoy me tocó el privilegio de que antes que llegara yo, alguien ya estaba aquí, ya estaba preparado todo. Ese es el ministerio de diaconía, donde el que está va a enseñar, no tiene que preocuparse de esas cosas, porque es más y va a evitar de que lo haga bien. ¿Hace sentido eso? No es que no lo pueda hacer, no es que no de vez en cuando no lo pueda hacer, o no sea, yo sé que hay pastores, he escuchado, hermano, no sé si le ha tocado, que dicen, jamás voy a tocar un baño y lavarlo. Oh, no, eso es ridículo. Ojalá que no sea así eso en nuestras vidas. Oh, los ancianos no trapean, no, de ninguna manera. Eso no es lo que enseña la Biblia, sino que ellos también son siervos, pero se tienen que dedicar a una área específica, ¿verdad? Y sí, tal vez ayudar en estas áreas también. ¿Okay? El ministerio de sonido, ¿verdad? Hoy en día, allá atrás, no creo que en el primer siglo, no creo que Jesús lo dijo, hey, quiero la canción número 3, ¿verdad? Pero hoy en día se usa mucho el sonido, micrófonos, etcétera, etcétera. Y pues los ancianos no pueden estar en el sonido, ¿verdad? Eso no van a poder enseñar. Entonces eso requiere a alguien con buen testimonio para poder hacer tales cosas. Ujieres, gente que haga decoraciones, diversos ministerios de discipulado adicional, ¿verdad? Música, alabanzas especiales que ocurren y mucho. La lista va y va. ¿Qué viene a la mente de ustedes? ¿Qué viene a la mente de ustedes de tal vez un ministerio que no es pastoral, no es lleva ese ministerio de enseñanza y predicación primordial, pero que si el pastor lo hace o los pastores lo hacen, le va a quitar esa responsabilidad y ellos tienen que dedicarse a eso? ¿Qué serían ministerios que un diácono puede hacer? Olivia. Por ejemplo, hace un par de años fue en mi iglesia que una señora estaba pasando por el que se divorciaba o no. Entonces la mujer siempre andaba llorando y allá va el pastor. Entonces se nos hizo como, claro, el pastor la escucha, ¿no? Pero un grupo de mujeres empezamos a platicar con ella y la empezamos a sacar, a invitarla a un cafecito y con los niños. Entonces, y así fue una cosa de que no se le cargaba al pastor. Wow. Y como mujeres nos entendemos más. Es así. Eso es un excelente ejemplo. Y nuevamente, no es que el pastor nunca lo va a hacer, sino que usted dijo, no lo puede hacer todo el tiempo. Y no nomás eso, usted hizo una importante observación. La dama puede servir mejor a otra dama en ciertas situaciones, ¿verdad? Entonces, eso es una hermosa manera y ejemplo de cómo se puede ayudar, ¿verdad? El pastor puede hacer visitas, pero a veces hay hermanos que requieren más de una visita. ¿Sí o no? ¿Usted ha requerido más de una visita? Yo sí. Cuando he estado enfermo, a veces venían a visitarme, pero tal vez más de una era mejor. Y el pastor no puede hacer eso, ni los ancianos. Pueden separar tiempo y visitar, pero sí, ¿sabe quién puede seguir haciendo eso? Como lo dijo la hermana Olivia, la iglesia. La iglesia puede decir, mira, mi tal hermano o tal hermana necesita ánimo, necesita una sopita, y luego entre todos ayudar en esa área. Y luego ahí nos estamos ayudando todos nosotros, animándonos unos a los otros, y para que nosotros crezcamos juntos, ¿verdad? Gracias por compartir ese ejemplo. Good example, buen ejemplo. Okay.
¿Algo más? Una llamada. ¿Una llamada? Mensaje. Llamadas, sí, excelente. Cartas. Mire, cuando yo estaba en México, no, ¿cuándo fue, Gladys, que una niña te entregó de la iglesia una carta? O cuando falleció mi abuelito. Cuando falleció mi abuelito, mi esposa me llamó y dice, una niña de la iglesia que tiene 8 años por ahí, dice, te escribió una carta, te está esperando cuando llegues. Y yo estaba, piensa en eso, yo sí estaba triste, estaba estresado con mucho trabajo allá y buen trabajo. Qué privilegio de poder servir a mi familia en enseñanza y predicación y otras cositas ahí. Pero sí era algo un poco frustrante. Y ¿sabe qué me animó tanto? Yo estaba anticipando llegar a mi casa y leer esa cartita. Y cuando llegué, una de las primeras cosas que le dije es, ¿dónde está esa carta? Y la abrí y dice, la tarjeta tiene una foto, una imagen de colores y dice, en inglés, dice, Pastor David, te damos gracias porque nos enseñas y extrañamos tus enseñanzas. Y yo dije, oh, man, qué bonito es eso. Y como usted dijo, una niña, ¿verdad?, vio que había necesidad y ella misma dijo, voy a hacer esto. Y esas cosas las hacemos todos nosotros, ¿verdad? Qué bonito. Buenos ejemplos. Ahora vamos a hablar de las calificaciones bíblicas de diáconos. Usted tiene una hojita, amados, que se ve similar así. Es similar a la que les pasé sobre las calificaciones de los ancianos. ¿Okay? Y si no tiene una, hay una al frente aquí. Y esto va en 1 de Timoteo 3. Lo invito a que voltee ahí, 1 de Timoteo 3. Y después en los versículos 1 al 7, Pablo da las calificaciones de los ancianos. Y luego en el versículo 8 en adelante, él da las calificaciones de la diaconía. Y recuérdense que la diaconía, todos somos diáconos porque todos somos siervos. Pero entre eso, parece ser que la Biblia enseña que hay ciertos siervos ejemplares dentro de la iglesia local que por su buen testimonio pueden recibir responsabilidades adicionales. Y cuando Pablo le dice a Timoteo que vaya buscando estos siervos, le va a dar estas calificaciones para decir, no nomás escojas al quien sea, tiene que tenga buen testimonio, y aquí está el buen testimonio, ¿está bien? Mire, 1 Timoteo 3, 8 en adelante, dice que tienen que ser honestos, ¿sí ve eso? Honestos. Y eso se refiere a alguien que es digno de respeto, alguien que cuando usted lo ve, usted lo respeta por su buen testimonio. Su vida ha sido tan ejemplar que demanda un cierto de respeto a esa persona, no porque dice dame respeto, sino su testimonio ha dado a conocer, esa persona es seria, toma esto en serio, es responsable. Tal vez su versión diga eso, ¿verdad? Carácter bueno o alguien que es respetuoso o respetado, ¿verdad? Ahora dice la segunda, sin doblez. ¿Sí ve eso? Sin doblez. En el original, en el griego, literalmente significa alguien que no sea de doble palabra. O tal vez su versión diga una palabra más fuerte, diga hipócrita, ¿verdad? Es una palabra que siempre he escuchado como muy fuerte, pero la idea aquí es que cuando dice alguien de doble palabra, es alguien que dice algo, pero hace algo más. O dice esto, pero al rato dice otra cosa. Sí. No va a quedar lo que dice. Ajá. ¿Qué dice usted? Que no va a quedar lo que dice. Sí, exactamente. Es alguien que no está cumpliendo, o peor, está diciendo algo en una área y luego dice algo mal en la otra área, ¿okay? En otro lugar. Es alguien que no es sincero. Entonces, Timoteo, cuando está buscando a estos siervos que les va a dar responsabilidades, dice, no busques a gente que sea de doble palabra. ¿Okay? ¿Por qué eso no sería bueno en un ministerio como el que tenía Esteban y los varones que se fueron escogidos en Hechos 6? ¿Por qué no sería bueno tener a alguien de doble palabra? Hermano Celestino. Es que pues, si vemos en Hechos 6, habían griegos y habían judíos. Entonces, ¿cómo eso se miraría tal vez en ese contexto? Se miraría que se iría para un favoritismo, tal vez. Sí, ¿verdad? Decirle, mira, aquí te voy a dar un pan extra. No es de confiar. Sí, no es de confiar. Buena
Buen dicho. El segundo es no dado mucho a vino. ¿Verdad? No, tiene que tener dominio propio. Ok, aquí la Biblia nunca prohíbe el vino. Nosotros como iglesia local nos evitamos eso para el testimonio. Reconocemos que aunque la Biblia no da una prohibición, entendemos que nosotros como hispanos hay muchos que sufren o sufrieron en hogares de padres alcohólicos, ¿verdad? Y para los hispanos el alcohol es un no-no, ¿okay? Es un no-no. Pero lo que quiero decir con eso es que aquí están diciendo, y no nomás eso, si recordemos que Pablo, creo que es 2 Timoteo, donde le dijo a Timoteo, toma un poquito de vino por el estómago. En otras palabras, el vino no simplemente era para una fiesta o algo, ¿verdad? O relajar un tiempo. Y ellos tomaban en la cena, era su manera de comer, sino que también se usaba para cosas medicinales. Y aquí está diciendo, hey, si no la está usando para medicinal, y si no lo está usando para su comida, no, esa persona no la puedes escoger, va a dar mal testimonio. Alguien que toma es borracho, ¿verdad? Embriagado, etcétera, etcétera. Siguiente, no codiciosos de ganancias deshonestas. No codiciosos de ganancias deshonestas. Si un diácono está encargado de la tesorería o del dinero, manejar dinero, esto no sería bueno de tener a un servidor que le gusta el dinero, ¿verdad? Okay. Sí. No codiciosos de ganancias deshonestas, y luego que guarden el ministerio de la fe con limpia confianza. Me gusta esta. Guarden significa que persiste, que no deje ir, que siga firme. El ministerio, el mystery, el mysterion, el misterio, no ministerio, el misterio, se refiere al evangelio que ahora ha sido revelado. En el Antiguo Testamento se proclamaba el Mesías. En el Nuevo Pacto reconocemos quién es el Mesías, es Jesús. Se refiere al evangelio que ahora ya conocemos en su totalidad. ¿Okay? Entonces dice que lo guarden y persisten en este ministerio de la fe con limpia confianza. Alguien que me viene a la mente de esto es en referencia de su fe. Alguien que no solamente es firme en su fe, sino conoce su fe, conoce el evangelio. Muchos pensamos que si estamos sirviendo con mujeres, o si estamos encargados de un ministerio que no es enseñanza o predicación, pensamos que eso significa que no tenemos que tener mucho conocimiento bíblico. Ahora, sí es cierto que el anciano debe de estar muy dedicado al conocimiento bíblico, eso sí es cierto. Pero un ejemplo excelente de este versículo en particular, alguien que guarda el misterio de la fe con limpia confianza, es Esteban. Esteban fue uno de los que fue escogido, ¿se recuerda en Hechos 6? ¿Y usted se recuerda el mensaje que él le dio a los fariseos que lo mataron? ¿Se acuerda que los religiosos juntaron y lo mataron? Él sabía desde Génesis hasta el fin, les predicó a ellos. Desde Moisés, le habló de José, le dijo le explicó que Jesús era el Mesías. Y lo que le quiero compartir, y me encanta esto, porque dentro de esta clase de eclesiología están no solamente los ancianos, sino están servidores que están trabajando y ministrando en diaconía, y eso me encanta. Porque saben ustedes que su responsabilidad también es conocer las Escrituras, ¿verdad? Eso es lo que se refiere. También maridos de una sola mujer, esto es referencia al varón, que sea fiel a su esposa y dé buen ministerio a su esposa. Imagínense esto, un diácono que se dedique mucho a servir a los hermanos, pero no está dispuesto a servir a su esposa. No sé, eso sería un caos, ¿ok? Dice que gobierne bien su casa, que tenga un ministerio a su familia. Y luego hay un versículo muy interesante en el versículo 11. ¿Alguien quiere leer el versículo 11? Las mujeres asimismo sean honestas y no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ok, las mujeres, hagan un círculo en esa palabra, si es su Biblia. Ok,
aquí la palabra es gunei, o también en la pronunciación moderna guni, pero el punto es esto. Guni o gunei, la palabra griega, se puede referir a una mujer o se puede referir a una esposa. Entonces el debate aquí, bíblico o teológico, es: ¿están hablando de las esposas de los diáconos o están hablando de mujeres diaconisas? Es un debate ahí, y han escrito muchos libros. Ok. Esta es mi opinión de este texto. Okay. Puede ser que está refiriéndose a las esposas de los diáconos, pero con esto en mente, también hay una posibilidad que se está refiriendo a una diaconisa. Y yo creo que la Biblia enseña mucho sobre damas funcionando en el ministerio de diáconos. Mucho. Okay. Le voy a dar unos textos, voy a pedir que los escriban. Porque aunque hablamos que el ministerio pastoral está restringido, es dedicado a varones cualificados, vemos, y hay muchos que entienden esto así también, que el ministerio de diaconía no está restringido a varones. Es un ministerio abierto para varones y damas calificadas. Pero les voy a dar unos textos. Escriban Romanos 16:1. En Romanos 16:1 encontramos a Pablo diciendo que, hablando muy bien de una mujer llamada Febe, y la llama una diaconisa o diáconos, ¿okay? Usa la misma palabra. Y algunos argumentan, pues simplemente la está llamando sierva. Puede ser, pero yo pienso que la está encomendando y reconociendo públicamente como una sierva reconocida. Es una sierva reconocida por la iglesia. Yo pienso en ese contexto que está refiriendo a ese oficio de diaconisa. Éxodos 35:29. Éxodos 35:29 habla de servidoras en el templo, o en ese tiempo en la tienda, el tabernáculo. Servidoras, estaban ahí, sirviendo ahí, tenían ministerios específicos de servicio. Éxodos 35:29. Éxodos 38:8 encontramos a Miriam dirigiendo a las mujeres en cántico. Y todas las damas están cantando, ¿verdad? Tienen un ministerio de enseñanza, de cantar, de himnos. Éxodos 15:20, 20 al 21. Primera de Crónicas 25:5, encontramos damas dedicadas que estaban sirviendo en cantar en Israel. Lucas 2:36, Lucas 2:36 encontramos una profetisa. Hechos 21:9 encontramos a las hijas de Felipe que fueron profetisas. Entonces vemos que hay ministerios donde la dama está funcionando como diácona, sirviendo en estas áreas. Yo creo que la Biblia enseña en muchos lugares, y estos solamente son unos textos, de que la dama la dama cualificada, bíblicamente cualificada, puede servir en estos ministerios de diaconía e inclusive dirigirlos. ¿Okay? Con eso en mente, si regresamos a 1 de Timoteo 3, en el versículo 11, entiendo el debate, pero tal vez Pablo en este caso, yo creo que sí está mencionando las diaconisas. Okay, porque no hizo esta distinción con los ancianos, solamente lo está haciendo con los diáconos. Yo pienso que está hablando de diaconisas, okay, pero vamos a hablar un poco de eso. Que sean honestas, versículo 11, ¿sí lo ve? Que sean honestas, es la misma palabra semnos que se usó anteriormente. No culminadoras. Calumniador. Así dígamelo, hermano, Calumniador. como lo dijo el hermano Félix. Ahora, le voy a decir, esta palabra en el lenguaje original se la voy a decir y dígame si usted la entiende. ¿Okay? La palabra en el lenguaje original es diabolos. Venenosa. ¿Okay? Eso es diabolos. ¿Qué significa? ¿Se escucha como qué? El diablo. Y la idea ahí es alguien que acusa o ataca verbalmente el carácter de otro. Está diciendo, si hay una diaconisa, no puede ser una diaconisa, no escojas a una mujer que sea famosa por usar su lengua en atacar el carácter de los demás.
¿Las ha conocido? Ok, esas no las escojas. Les falta madurez o tal vez conversión. Ok. ¿Hace sentido eso? Imagínense tener una diaconisa trabajando en un ministerio de servir y ayudar a los ancianos y ser una sierva pública de la iglesia, visitando a hogares y funcionando en esa obra de diabolos. ¿Cómo lo dice usted, hermano? Así, atacando el carácter de los demás. Mal testimonio de la iglesia. Si nota, todo esto, algo interesante de esto es esto no significa que la iglesia puede decir, oh, los diáconos no pueden ser adictos al vino. Eso significa que yo sí. No, eso no es lo que está pasando aquí. No dice, los diáconos y los ancianos no pueden atacar el carácter de los demás. Yo sí. No, eso no es lo que está pasando aquí. Todos tenemos ese llamado. Pero lo que está diciendo Pablo a Timoteo es cuando escojas a alguien, escoja a los que han madurado a tal manera que esto ya no es la norma para ellos. En otras palabras, hay crecimiento espiritual y lo que estamos viendo aquí en las calificaciones es que escojan a cristianos maduros. Cristianos maduros. Eso no significa cristianos de grande edad, porque hay cristianos de grande edad que no son maduros espiritualmente, ¿verdad? Son cristianos maduros en la fe. ¿Okay? Luego dice sobrias, eso es referencia a dominio propio, fieles en todo, significa alguien que es constante. Creo que usted mencionó, Eduardo, alguien que se pueda confiar, ¿verdad? Eso es lo que significa, alguien que se pueda confiar. Y por eso, en otras palabras, alguien que esté persistente y dé buen testimonio, esté constante en su buen testimonio. Si no se puede confiar en alguien, no lo puedes dar una responsabilidad. Eso hace sentido, ¿no? Tiene que ser fiel. Y luego falta algo muy interesante, no sé si notó, que no lo toqué. Ok, hermano Félix, léame el versículo 10, por favor. Sí. Versículo 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Note esto, tan serio es este ministerio que Pablo dice que pasen por un tiempo de examinación, sean evaluados. En otras palabras, digan que y ellos van a saber esto. Ellos van a saber, están pasando una evaluación. En otras palabras, estamos considerándolo por diaconía, que es darle una responsabilidad. Pero queremos ver si esto es algo que usted va a poder manejar. Va a estar constante, va a ser fiel, está dando buen testimonio. Y luego después de un tiempo, no dice cuánto tiempo, no imagino que es un tiempo como 7 años, eso sería mucho, ¿verdad? Pero hay un tiempo que se determina y luego si da buen testimonio se le entrega esa responsabilidad. ¿Okay? Ahora, un detalle. Si nota, las calificaciones de ancianos y diáconos son muy similares, ¿no? Pero hay una en cual es distinto al anciano que no está en la diaconía. ¿Cuál es? Revíselos conmigo. Revise las calificaciones de ancianos. ¿Y cuál es una que es distinto a los ancianos, cual no es requerida para los diáconos? Empieza con una E. Dice que los ancianos tienen que ser aptos para enseñar. Eso es una de las distinciones. Una de las distinciones entre las calificaciones de la diaconía y los ancianos es que el anciano tiene que ser apto para enseñar, porque la enseñanza es lo que va a estar haciendo. Eso es solo una observación ahí, con eso en mente. Sí, hermano Celestino. ¿Y qué tal que si alguien que es bueno en contador, pero se necesita un contador en la congregación, y es nuevo, no está sujeto, todavía no ha crecido, pero como es un buen contador y hábil para ese trabajo, se siente la tentación de poner a alguien en la Oh, sí. ¿Cuántas veces ha pasado? Eso es un excelente ejemplo. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Ya que trajo el tema mi hermano Celestino, ¿cuántas veces ha pasado esto? Se necesita un músico y llega alguien que sabe tocar y el domingo que viene se necesita una cantante, un cantante, el que sea,
y llega alguien que tiene una voz, oh man. Llega el primo. Sí, llega el primo. Y luego lo ponen como líder. Eso es un excelente ejemplo. Y ustedes han visto el caos, yo lo he visto. Yo he visto, cuando empecé el pastoreado, había un grupo que se puso por talentos y no por su carácter. Se puso por talentos y no por su carácter. Y pronto luego se dio a ver todo los resultados de eso. De poner a alguien simplemente porque es talentoso y puede hacerlo, pero tiene un carácter malo. Y eso es buena observación, no se puede poner así. Y eso lleva a lo que dijo la hermana Gladys: si usted, no novato, alguien que no apenas empezó en su fe, porque le falta, y o como usted dijo, que sabe contar el dinero, tiene eso como oficio, no se puede poner simplemente porque tiene un don de hacerlo. Eso es excelente ejemplo. Ok, so para terminar esta sección, diáconos. Diáconos es un siervo de la iglesia, reconocido por la iglesia por su buen testimonio, y por lo tanto se le puede entregar ciertas responsabilidades prácticas bajo el liderazgo pastoral para asistir a los pastores y los ancianos en que ellos puedan primordialmente enfocarse en la predicación y la enseñanza y la oración. So, el diácono es alguien que tiene buen testimonio y la iglesia lo ha reconocido por ese buen testimonio, y se puede dar una responsabilidad adicional, obviamente bajo la cobertura de los ancianos. ¿Hace sentido? Y con eso en mente, Dios está llamando diáconos en la iglesia. Yo